Bienvenidos al informativo de NTN 24. Iniciamos nuestra transmisión en el Palacio Federal Legislativo en Caracas. Habla a esta hora el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Lamentablemente van a ser sin padre porque el FAES llegó a su casa el 25 de diciembre y sin mediar lo asesinó, como a otros 69 jóvenes en apenas 10 días. La mitad de los asesinados políticos de 2017, por cierto. Y empiezo diciendo esto porque esa tragedia que vive Cecilia, la mamá de Johnny, que una niña va a nacer huérfana por maldad, sencillamente, por creer que asesinar a los más vulnerables de sectores muy populares iba a detener una lucha que es indetenible. Quiero decirle a Cecilia y a Johnny que no va a ser en vano su lucha, que hoy el mundo democrático reconoce su sacrificio como el de tantos hoy presos políticos perseguidos, que el mundo hoy reconoce cada grano de arena que ha aportado tantos venezolanos en reconstruir la democracia venezolana, que hoy el mundo no está del lado de Juan Guaidó ni de la Asamblea, está de su lado venezolano, que quiere vivir mejor, que quiere reconstruir la democracia, que hoy tiene la absoluta certeza de que cada paso que damos, de que cada vez que hablamos del cese de la usurpación, de haber construido mayoría, y cuando nos preguntábamos si valía la pena quedarse, si valía la pena salir a protestar, si valía la pena salir con unos cartelitos y unas letras, claro que vale la pena, y lo decíamos el 5 de enero. Si nos deteníamos y no seguíamos, todo ese sacrificio habría sido en vano, pero en cambio, insistimos, luchamos y hoy tenemos la absoluta certeza de que el sacrificio valió la pena. Y este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa, Portugal, Estonia, de más de 20 países, es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar, ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Así que el 4 de febrero de ahora en adelante será recordado como el día que el mundo reconoció el sacrificio y la lucha por la libertad en Venezuela. Ahora el 4 de febrero es absolutamente cívico, no violento y de reconocimiento a cada venezolano que nunca ha dejado de creer. Le quiero agradecer profundamente a las buenas gestiones del Parlamento Europeo, que hace una semana ya se había pronunciado, su presidente Tajani y algunos otros eurodiputados que siempre han estado muy atentos y que además esto trae acciones inmediatas también, de ejercicio de nuestras competencias. Y lo hemos dicho, no se van a seguir robando el dinero de los venezolanos. Y lo hemos dicho, necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria soldado de la patria. Para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. Porque hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte. Que si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte. Así que hay dos elementos en el corto plazo. Solicitar la protección de activos de Venezuela en Europa y solicitar la ayuda humanitaria, que ya, otra buena noticia y otro anuncio del día de hoy, Alemania ya anunció 6 millones de euros para aportar en este gran elemento de ayuda humanitaria, y Canadá, con quien ayer tuvo una muy grata conversación con su primer ministro, Justin Trudeau, anunció hoy, luego de esa conversación y la solicitud de este momento, por 53 millones de dólares adicionales. En apenas un mes, o menos de un mes, con confianza, respetando la Constitución, hablándole muy claro a todos los sectores de la sociedad,
Fuerzas Armadas, chavismo disidente, chavismo originario, como ellos se definan. Hablando de muy clara la comunidad internacional, hemos logrado no solamente visibilizar la crisis, porque ya teníamos 3.300.000 embajadores. Como ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. Como ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios. Cómo niega la crisis del JM de Los Ríos. Cómo niega la crisis de los pacientes renales. Hay mucha maldad para poder negar y visibilizar cada uno de esos elementos, pero los 3.300.000 embajadores que llevan tatuado a Venezuela en el corazón, a su bandera, ya habían hecho el trabajo. Ya habían llevado nuestra voz al mundo. Y por eso ha sido tan efectivo y tan rápido todo este proceso. Así que de nuevo, en nombre de Venezuela, en nombre de este Parlamento, en nombre de todos los que queremos vivir mejor, el agradecimiento profundo hoy a ese pronunciamiento en bloque de la Unión Europea, Agradecer también y rescatar lo que significó el 2 de febrero para todo el país. Mientras veíamos una pequeña avenida de la capital, veíamos más de 60 puntos en todo el territorio nacional llenos de gente, de energía, de fuerza. Una sonrisa que parece no borrársenos de la cara, no porque no sepamos la crisis que estamos atravesando, sino porque tenemos la certeza de que vamos a construir un futuro. Sino tenemos la certeza de que vamos a reconstruir Venezuela. Y con esa energía y con esa fuerza, ese día, por cierto, nos reencontramos también. Le dimos la bienvenida, por ejemplo, a Kelly Perfecto. No Juan Guaidó como lo hicimos el martes pasado, sino los ciudadanos. Hay una muestra clara, hermano, que podemos estrechar manos, que lo hemos hecho. El general de división activo que se pronunció ese mismo día. Los jueces que están diciendo cómo los obligan a tener que sentenciar a jóvenes sin ninguna necesidad. Así que cuando nos preguntan, ¿existe descontento en las Fuerzas Armadas? Yo creo que es evidente. Y ese es un elemento al que le hemos hablado muy claro y que en los próximos días, una vez inició ya el acopio de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la Constitución en este momento, sino del lado también de la humanidad, de la necesidad de todos esos pacientes que necesitan que ingrese en esta primera etapa esa ayuda que va a salvar vidas, que puede salvar, soldado, a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu hijo. ¿Le vas a negar a tu familia la posibilidad de la ayuda, de abrir el corredor humanitario en una segunda etapa y de vivir en un país mejor? El momento es ahora. El momento es ahora, soldado de la patria, capitán, coronel, teniente coronel, capitán de fragata, capitán de corbeta, capitán de navío, general. El momento es ahora. Y si tienen dudas, vean la entrevista de ayer. Y si tienen dudas, pregúntenle a su familia qué es lo correcto en este momento. Ya hemos dado muestras claras de lo que significa amnistía y garantías. Pero también les hemos hablado de su rol en la reconstrucción de Venezuela, de su rol en ejercer soberanía. Así que, hermanos y hermanas, hoy celebremos este 4 de febrero. Soldadas y soldados, seguimos esperando por ustedes. El momento es ahora. Preguntas. Hilario Piagnelli de Rai Italia. Rai News e Rai Press e la radio. Parece que Italia está bloqueando una otra resolución europea que si no usted reconoce, alguien solicita nuevas elecciones. Otra parte, hay el presidente de la República Italiana que ha hecho una llamada al gobierno por usted reconocerle. ¿Qué piensa de esa situación sobre la Italia?
Bueno, una pregunta muy específica sobre Italia, que aún no se ha pronunciado formalmente en el reconocimiento a la Constitución venezolana y a la democracia que estamos construyendo. Esperamos también por Italia. Me he comunicado con algunos miembros del Ejecutivo, tienen disposición absoluta de respaldar. Entiendo que hay un tema de gobierno que no se los ha permitido. Entiendo que hay... Venezuela creo que es la segunda o tercera colonia más importante de italianos en ultramar. Así que estoy seguro que, como esa expresión de italo-venezolanos o de italianos en Italia, que han visto la crisis, que la sienten también como cercana, esperamos que en los próximos días Italia pueda, como toda Europa, como 26 países adicionales, puedan dar el paso para el reconocimiento. Esto no va a frenar la protección de los activos, no va a frenar la ayuda humanitaria que ya inicia curso, pero nos encantaría, por supuesto, contar con un país hermano como Italia. Buenas tardes. Quería saber si en la sesión de este martes ustedes van a designar a los representantes de Venezuela ante los países que hoy lo han reconocido como presidente encargado, y además también precisar el tema de la asistencia humanitaria. Ustedes tienen los estados que serán atendidos de este primer cargamento de asistencia humanitaria y que traerán esos kits para las familias que padecen de infección. Sí, varios elementos. Nos pregunta primero sobre la designación de nuevos embajadores ante las repúblicas que ya nos han reconocido. El día de mañana habrá una segunda ronda de designaciones. Estamos trabajando muy duro porque varios elementos. Uno, la burocracia continúa secuestrada. Seguimos viviendo hoy en dictadura, cada vez más débil, cada vez más aislada, cada vez más deteriorada, no solamente diplomáticamente, por cierto, sino con el rechazo absoluto de una población que quiere cambiar. Eso es importante destacarlo. Así que el día de mañana, con esas limitaciones que hay, avanzaremos con el proceso de designación de representantes ante los distintos países que ya hoy reconocen la lucha venezolana. Como segundo elemento de la asistencia humanitaria, hay una comisión que ayer emitió un comunicado de prensa que dirige el diputado Miguel Pizarro, que ahí ha tenido reuniones brillantes con las ONG, con las fundaciones, cómo distribuir, focalizando las poblaciones más vulnerables. En esta primera etapa, la atención va a ser a esa población más vulnerable que está en riesgo de muerte. ¿Ok? Y no es que suene dramático, no. Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritoneal, por no tener antibióticos o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. ¿Ok? O sea, esta primera etapa da para atender a 5 hospitales tipo 4 en 5 afecciones directas por un mes. ¿Ok? Eso va a dar una explicación más específica. Luego la comisión técnico-política y que está enlazando con los países del mundo que están colaborando con esto. Esto va a ser mucho más ágil cuando logremos aperturar el corredor humanitario, que también, de nuevo, depende de quién, de que cese la usurpación, pero también de las Fuerzas Armadas. Y aquí no hemos hablado con medias tintas. No es que estamos queriendo generar un dilema innecesario a las Fuerzas Armadas, no. Ahí está, existe y estamos hablando muy claro. Muy claro. Entonces, va a ser más ágil, va a haber mucho más respaldo una vez sigamos sumando adhesiones, como lo dijimos del 5 de enero. Vamos a construir las capacidades y las estamos construyendo. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. El vamos bien, queremos que pronto se convierta en estamos bien. No solamente que estamos en un proceso, pero eso va a depender del compás de todos los sectores de la sociedad. Así que en esta primera etapa ya hay 3 centros de acopio, ya les anunciamos uno específicamente en Cúcuta, habrá uno en Brasil, uno en las Islas del Caribe, que en las próximas horas daremos especificidad del lugar, de la capacidad de acopio, y además también se han comunicado con nosotros muchas fundaciones privadas que quieren aportar, que quieren colaborar. Esto debemos ordenarlo muy bien, porque se trata de insumos que tienen un tratamiento, que la cadena de suministro es muy delicada, la cadena de frío en algunos casos, así que hay que tratarlo muy bien. También recibimos la información del círculo cercano del alto mando, que ya no están evaluando si dejarla entrar o no, sino que cómo nos la roban, ¿no? Entonces, eso lo esperamos, obviamente, ¿no? Pero es interesante que el dilema ya llegó hasta allá. O sea, si entra o no entra, ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los clubs. Esa es la información que tenemos hoy y de una vez, como dicen, cantamos el juego.
de una vez, ¿no? Yo apelo una vez más a la conciencia de los militares y ya vamos a dar los nombres en los próximos días específicos a los cuales están a cargo cada una de las unidades de los Andes. Esto es para salvar vidas. Ustedes tienen un contingente grande de ayuda almacenada en galpones ya, en Guarenas, hacia Charallave, que no han utilizado, que se está perdiendo, que está siendo vencido. Dejaron podrir comida en los puertos ya hace unos años. Esto se trata de humanidad, sobre todo para los medios internacionales, de izquierda o derecha, no. Tiene que ver con ser humano, con atender una emergencia, una crisis. Así que, de una vez, anunciamos esto y la determinación de que ingrese y de que sea distribuido eficientemente y donde más es necesitado. ¿Cómo está? Justamente en esa onda, ustedes durante la última semana han llamado de trabajo a la Fuerza Armada. ¿Qué pasa si la Fuerza Armada decide no dejar ingresar? ¿Hay un plan B para esta medicina? Si pasa la medicina justamente en las principales vías como los grandes centros son confiscadas, tomando en cuenta que incluso la producción nacional es confiscada por los cuerpos militares. ¿Hay un plan para eso? Nosotros también como ayuda humanitaria, ONG como Codevida, pide que se aclare a quién le va a llegar esa ayuda, tomando en cuenta que solo es para un mes y hay más personas que lo necesitan que no puedan llegar. ¿Cómo va a ser categorizado? Más preguntas. Unión Europea, usted también hace un llamado la semana pasada, y Federico Mogherini dijo hoy que la Unión Europea como tal no iba a hacer un pronunciamiento que defendería de cada país por individual. ¿A quién hace falta para seguir sumando acá? Tiene que ver con más preguntas específicas sobre el tema del ingreso de la ayuda humanitaria. Creo que ya he explicado lo que vamos a explicar hasta hoy con ese elemento. Posibilidades hay muchas. Que la confisquen, que la quieran robar. De nuevo, ¿qué depende de que llegue? De varios factores. De que ingrese, va a tener un componente importante de las Fuerzas Armadas, pero también, y lo hemos anunciado, vamos a pedirle al pueblo de Venezuela una gran movilización para resguardar esta ayuda humanitaria. Y yo se los decía el 2 de enero. La próxima movilización que vamos a convocar va a tener que ver con algo elevado en voluntad ciudadana, que es que vamos a ir a ayudar a los más necesitados, que vamos a ir a resguardar las medicinas de los que más lo necesitan. Así que tendrá que ver mucho con ese elemento, el elemento ciudadano, que es la fuerza y el poder que tenemos hoy los venezolanos. Evidentemente sabemos el secuestro y el miedo, en algunos casos a los cuales están sometidos los funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero van a tener el respaldo también de la ciudadanía. Y la próxima convocatoria que hagamos va a tener que ver con ese resguardo. Con la Unión Europea también creo que es absolutamente evidente el respaldo mayoritario del 95-96% de los países que conforman la Unión Europea, así que bienvenido ese apoyo y sobre todo la claridad meridiana de los pronunciamientos del día de hoy, que habla incluso de las etapas que estamos viviendo en Venezuela. Habla de la elección libre, habla que hay que conformar un gobierno que dé pie a eso, así que creo que es perfecto y meridiano el pronunciamiento generoso de la Unión Europea con el pueblo de Venezuela. Avanza esta conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo en Caracas, la capital de Venezuela. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha hablado de diversos temas. 3 podemos destacar. En principio, la ayuda humanitaria. Se espera que llegue hasta los venezolanos. Él ha dicho, son 300.000 personas que están en riesgo de morir. Dice, no es exagerado, es la realidad de un país sumido en una crisis en la que los ciudadanos no pueden acceder a esos tratamientos para cuidar su salud. También ha hablado del nombramiento de funcionarios representantes en el extranjero que pudiera hacerse mañana. Dice, hay que cumplir con una burocracia que ha dicho sigue secuestrada por la dictadura. Y esto a propósito del tema del respaldo que sigue teniendo Juan Guaidó desde el extranjero. Así es, de la Unión Europea particularmente, el día de hoy aproximadamente 16 países lo han apoyado. Él ha pedido en esta intervención que Italia también se sume a este apoyo, reconocerlo como presidente interino de Venezuela. ¿Cuándo se dio? Se cumplió el ultimátum de 8 días a Nicolás Maduro el día de hoy para que convocara a las elecciones libres y democráticas. Uno de los primeros en manifestar su apoyo fue España.
Seguido al pronunciamiento del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, naciones como Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Austria, Portugal, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa y Finlandia dieron un espaldarazo al presidente encargado y a la transición política que inició el pasado 23 de enero. Según fuentes diplomáticas consultadas por la agencia Reuters, la división política en Italia frente al reconocimiento de Guaidó frenó una declaración conjunta de la Unión Europea en apoyo al presidente interino en Venezuela. Y lo decíamos, España fue el primer país de la Unión Europea que reconoció a Juan Guaidó. Desde el Palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez consideró a Guaidó como el presidente encargado del país. Además, afirmó en conferencia de prensa que con este reconocimiento se busca el proceso de llamar a elecciones libres y que se dé en el menor tiempo posible. Esto dijo. Hoy lunes, 4 de febrero, se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Y a partir de hoy seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos. El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Unas elecciones en las que los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas. El Gobierno de España tiene intención de promover en el seno de la Unión Europea y también en el marco de Naciones Unidas un plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela. Que nadie olvide que quien está sufriendo las consecuencias de este conflicto y del régimen de Maduro es el propio pueblo venezolano. Posteriormente a esta declaración se sumó el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Portugal Augusto Santos Silva y la canciller alemana Angela Merkel. Esta última aseguró que confía en que sea a través de elecciones que los ciudadanos venezolanos se expresen y elijan su futuro. Los venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado para implementar un proceso electoral. Apoyamos al grupo de contacto creado con la Unión Europea en este periodo de transición. Con respecto a Guaidó, la posición es lo que hemos dicho antes. Hasta ayer no se convocaron elecciones presidenciales. Por lo tanto, Guaidó es ahora la persona con la que estamos hablando y con la que esperamos iniciar un proceso electoral lo más rápido posible. Y es el legítimo presidente interino para esta tarea desde la perspectiva alemana y también desde la perspectiva de muchos socios europeos. Esperamos que este proceso sea bastante breve y pacífico. Portugal reconocerá y apoyará la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela al señor Juan Guaidó como presidente interino de la República de Venezuela, con el mandato de convocar, preparar y organizar elecciones presidenciales libres, inclusivas y justas para que se realicen de acuerdo con los estándares internacionales. En reacción del régimen, Nicolás Maduro ha respondido a la decisión del gobierno español de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Según él, de concretarse un golpe de Estado, Pedro Sánchez tendrá las manos manchadas de sangre. Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista, intervencionista de Donald Trump. Señor Pedro Sánchez, a Venezuela no le pone ultimátum nadie.
Ni usted, señor Pedro Sánchez, ni nadie en el mundo. Venezuela es un país soberano, libre, independiente y le pertenece a nuestro pueblo en ejercicio pleno de su constitución. A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. El canciller del madurismo, Jorge Arreaza, ha anunciado que va a revisar íntegramente las relaciones que mantiene con los países europeos que reconocieron el día de hoy a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. A través de un comunicado ha señalado que estas naciones, según él, están respaldando planes golpistas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela revisará integralmente las relaciones bilaterales con esos gobiernos a partir de este momento, hasta tanto se produzca una rectificación que descarte su respaldo a los planes golpistas y los reencauce hacia el respeto estricto del derecho internacional. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exhorta a los gobiernos europeos a transitar el sendero de la moderación y el equilibrio, para que sean capaces de aportar constructivamente a una vía política pacífica y dialogada que permita abordar las diferencias entre las fuerzas políticas venezolanas. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro ha pedido al Papa Francisco interceder para lograr entablar un diálogo en Venezuela. El secretario de Estado del Vaticano confirmó que el líder del régimen envió una carta al pontífice católico para que sirva de mediador y así llevar adelante estas conversaciones con sus detractores, una idea que la oposición no ha considerado. Maduro asegura en la misiva que la participación del jerarca de la Iglesia Católica podría ser clave para lograr una salida a la crisis que, según él, ha sido causada por la autoproclamación de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Dal lungo conflitto e moltissimi bambini. El Grupo de Lima se reúne a esta hora en la ciudad de Ottawa, en Canadá. El encuentro de este bloque se realiza para evaluar la grave situación que vive Venezuela, para continuar la presión contra Nicolás Maduro para que abandone el poder. Además, se discute la adopción de medidas para respaldar el gobierno de transición que es liderado por Juan Guaidó, así como la entrega de la ayuda humanitaria. NTN 24 en el lugar de la noticia con el periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, Bricio Segovia. Adelante, Bricio, buenas tardes. Canadá anunció 53 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela y lo hizo en el marco del encuentro ministerial del Grupo de Lima en Ottawa, en la capital canadiense. El anuncio vino de la mano del primer ministro Justin Trudeau, quien también reconoció de manera oficial al representante del gobierno interino venezolano para Canadá. Y también importante ahora el tema que está sobre la mesa, cómo distribuir esa ayuda humanitaria. Recordemos que Estados Unidos también ha avanzado ya 20 millones de dólares para esa misma causa. Sin embargo, las fronteras y las autoridades responden en estos momentos a Nicolás Maduro y quien no acepta la entrada de ayuda humanitaria al país. ¿Brasil va a asistir en el proceso de la entrega de ayuda humanitaria? Sí, yo quiero que así sea. Tenemos que organizar eso y la logística, pero lo vamos a hacer. Tendremos que ver la mejor logística para entregar esto. Es algo que representa un reto, pero estamos ahí para ayudar. La acción colombiana siempre es una acción política y diplomática y vamos a continuar además trabajando en el aspecto humanitario, facilitando y ayudando a que llegue ayuda humanitaria a los hermanos venezolanos. Por lo tanto, eso estará debatiéndose en este Grupo de Lima, un encuentro en el que también están participando otras naciones y regiones en calidad de observadores internacionales. Es el caso de Estados Unidos, también de la Unión Europea o, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos. Estuvo presente también en este encuentro a través de videoconferencia o a través de un videocomunicado, mejor dicho, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien agradeció el apoyo del Grupo de Lima para una transición democrática, palabras que también resonaron en la boca del primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien en español señaló que este es el momento para que se lleve a cabo este cambio, esta transición democrática en Venezuela. Así como lo han hecho nuestros compañeros del Grupo de Lima, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para oficialmente reconocer al representante de Canadá del gobierno interino, Viera Blanco. Estamos esperanzados en trabajar con él para restaurar la democracia en Venezuela. La violación de los derechos humanos es un irrespeto completo para el Estado de Derecho y ha sido demostrado por el régimen, es algo inexcusable. Nuestra ruta es absolutamente constitucional, apegados a nuestro Estado de Derecho. Uno que pretendió desmontar
un régimen que no respeta reglas de juego. Por el contrario, hemos abrazado la Constitución, el reencuentro de los venezolanos para lograr el cese de la usurpación que pretenden ejercer desde Miraflores para lograr un gobierno de transición que dé estabilidad y atienda la ayuda humanitaria que permita unas elecciones libres en el menor tiempo posible, que reencumbre o que reoriente a nuestro país hacia la democracia y el apoyo a la región. También importante la recuperación de la economía venezolana, otro tema que se discutirá entre los participantes y, de hecho, entre ellos hay un representante del Banco Interamericano para el Desarrollo. El gran ausente en esta jornada es México. Desde Ottawa les informó Bricio Segovia, de La Voz de América. Gracias, Bricio, por ese reporte. Una buena tarde para ti en Canadá. Y la ayuda humanitaria anunciada por Estados Unidos entrará a Venezuela a través de la ciudad colombiana de Cúcuta. También habrá otros 2 puntos de acopio. Uno será en Brasil y otro en una isla del Caribe que aún no se conoce. Así lo informó el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a ir a Cúcuta, en el departamento del norte de Santander, territorio colombiano, con Diego de Pablos. Se encuentra en el lugar de la noticia. Diego, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los saludo desde el Puente Internacional de Tienditas para que ustedes se ubiquen geográficamente. A mi derecha se encuentra el municipio de Pedro María Ureña, en el estado Táchira, y a mi izquierda se encuentra San Antonio. Según los comunicados oficiales que ha entregado la Asamblea Nacional de Venezuela, sería el sitio escogido para recibir y también para acopiar todas las ayudas internacionales que van a llegar a Colombia y que serán distribuidas a los venezolanos. Según la Gobernación del Norte de Santander, hasta el momento pues no ha habido ningún comunicado oficial por parte del gobierno colombiano, pero por la ubicación de Cúcuta, por su situación geográfica y por su cercanía con el vecino país, este sería uno de los 3 puntos que han escogido para recibir estas ayudas. Se estima que hacia las horas de la noche estén llegando estas ayudas humanitarias a este sector y pues en las próximas horas estarían siendo distribuidas y llevadas hacia territorio venezolano. Bien, en este momento no hemos sido notificados por parte del gobierno nacional. Sin embargo, pues nosotros siempre territorialmente estamos dispuestos a apoyar todas aquellas acciones de orden humanitario que ayuden a superar esta situación del hermano país de Venezuela. Igualmente, pues estamos atentos a alguna comunicación por parte de la Cancillería, por parte de las autoridades regionales, tanto de Fuerza Pública como Migración Colombia y demás entidades que tienen competencia en el sistema migratorio, y de esta manera poder apoyar esta importante actividad. No, en este momento no hemos conocido fecha. Lo que sí se ha venido conociendo, incluso a través de los medios, es que Cúcuta pues va a ser un punto muy importante para desarrollar este tipo de apoyo logístico y humanitario para con los hermanos venezolanos. La alcaldía de Cúcuta también asegura que todo está listo y preparado y que ellos también van a colaborar en todo este proceso humanitario para llevar estas ayudas hacia el vecino país. Eso es todo por el momento. Desde la frontera colombo-venezolana, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Diego, gracias por ese reporte desde Cúcuta. Aquí hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar de El Salvador, que da un giro a la derecha con el triunfo del exalcalde de la capital, Nayib Bukele. Esto sucedió en los comicios presidenciales de ayer. Salvador dio un giro a la derecha con el triunfo del exalcalde de la capital, Nayib Bukele, en los comicios presidenciales de este domingo. Con el 87.67% de las actas escrutadas, Bukele, de la conservadora Alianza por la Unidad Nacional, logró el 53.8% de los votos frente al 31.6% que obtuvo el aspirante Carlos Callejas por la coalición liderada por la derechista Alianza Republicana Nacionalista. El Tribunal Supremo Electoral informó que los datos provisionales ya marcan una tendencia definitiva e irreversible. La victoria de Bukele supone un hito en la historia de este país centroamericano, ya que rompe con el bipartidismo que gobernó en los últimos 30 años. En estos momentos podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. 1 de cada 5 salvadoreños reside en Estados Unidos, según el censo del Departamento de Estadístico
de El Salvador. El país centroamericano cuenta con más de 5 millones de salvadoreños y más del 19% de su población está en la Unión Americana. Emiliana Molina, periodista de NTN24 en Washington, tiene las reacciones de estos ciudadanos al triunfo de Bukele en las elecciones de ayer. Emiliana, muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay más de 20.000 salvadoreños que residen aquí en la capital de Estados Unidos, pero más de 200.000 que residen en Virginia, Maryland y Washington, D.C., todos en las afueras de la capital estadounidense. Hablamos con algunos de ellos en esta zona de Columbia Heights. Muchos me cuentan que se han alejado bastante de la política en su país natal, pues ya llevan más de 20 años residiendo aquí en la capital estadounidense. Otros me comentan por qué huyeron de su país. No solo la corrupción, sino también la falta de trabajo y la violencia en El Salvador. Pero se sienten algunos esperanzados con el triunfo de Bukele y esperan que en realidad sí traiga nuevas ideas. Estamos contentos pues que gracias a Dios somos libres nuevamente allá en nuestro país, ¿verdad? Ya que pues nosotros no podemos estar allá, pero igual compartimos la alegría de muchos salvadoreños allá, ¿verdad? Por este gane increíble. Ya estábamos aburridos de todo lo mismo y siempre nunca podíamos estar en paz, se puede decir, ¿verdad? Por trabajo y todo. Y pues que este nuevo presidente, pues ojalá que en verdad prometa lo que ha cumplido ahora que ya el pueblo lo eligió. Y pues yo todo el tiempo pues he sido de arena, pero a veces nosotros tenemos que también notar bien los errores que ha tenido también nuestro partido anterior. Y pues ahora pues con nuevas ideas, pues primeramente Dios que este presidente, lo que es Nayib Bukele, pues pueda cumplir todo lo que ha prometido. Cabe mencionar que la mayor población de salvadoreños beneficiarios con un estatus de protección temporal residen aquí en Washington, D.C. Este beneficio migratorio le permite a los salvadoreños vivir en Estados Unidos con un permiso de trabajo y de forma legal desde el 2001. Y alguna de las preocupaciones más grandes y lo que le piden a este nuevo gobierno bajo Nayib Bukele es precisamente que venga el presidente y sus funcionarios a hacer cabildeo por los salvadoreños en el Congreso estadounidense para lograr ya sea una reforma migratoria que se les vuelva a prolongar este beneficio o un camino a la residencia. Comienza la fase de deliberación del juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán. Los 12 jurados a cargo de la causa serán instruidos hoy para empezar a decidir si el mexicano de 61 años es culpable o no de los 10 cargos que pesan en su contra. En juego está el futuro del hombre señalado de ser el líder del cártel de Sinaloa. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene la información desde el este de Nueva York. Alejandro. Hola Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas, 12 del mediodía, 48 minutos en la ciudad de Nueva York. A esta hora, la sala del juez Brian Cogan, a cargo de la causa en contra del Chapo Guzmán, se encuentra en receso luego de la sesión de la mañana de este inicio de la fase de deliberaciones. Por el momento en la jornada ha habido dos hechos que han marcado este proceso. Por una parte, el juez se ha dedicado a entregar las instrucciones al panel de 12 jurados para esclarecer cualquier tipo de duda de último momento que tengan sobre la forma como deben llegar a un fallo, en este caso unánime, sobre todos y cada uno de los 10 cargos en contra del Chapo. El segundo elemento que ha marcado esta jornada fue un incidente de último momento cuando dos de los 12 jurados declararon abiertamente en corte que durante el fin de semana vieron algún reportaje de noticias relacionado con el proceso, algo que está prohibido por la Corte, dado que cualquier tipo de determinación que los jurados tomen debe basarse 100% en lo que suceda dentro del tribunal. Sin embargo, luego de una conversación del juez con esos dos jurados que vieron algún tipo de reportes de noticias durante el fin de semana, el juez a cargo de la causa decretó que no había problemas y no era necesario hacer el cambio de estos jueces. A propósito de lo que sucede ahora en la fase de deliberaciones y ya de este proceso de cierre del juicio contra el Chapo, buscamos el concepto de un abogado criminalista, quienes les explican a ustedes un poco más sobre lo que sucede ahora en la Corte. La Fiscalía ha presentado evidencia sobre una variedad de cargos que tiene que ver con enviar drogas a los Estados Unidos, conspiración para organizar esas actividades. Y también uno de los cargos es operar una organización delictiva a través de muchísimos años. Solamente una condena en uno de esos cargos puede resultar en cadena perpetua para el señor Guzmán. Hay tanta evidencia
Y las propias palabras del señor Chapo, el señor Guzmán, el Chapo, han sido usadas en su contra, porque la Fiscalía ha presentado evidencia de muchas llamadas telefónicas que ellos han podido interceptar. Por ahora, una vez concluya este receso de mediodía, que será aproximadamente en 10 minutos sobre la 1 de la tarde, hora de la costa este, se prevé que el juez Brian Cogan continúe con esta primera fase de todo el proceso de deliberaciones, que es continuar con la entrega de instrucciones a los jurados. Una vez se termine la entrega de instrucciones, será el momento entonces cuando se dé paso al siguiente proceso dentro de esta fase de deliberaciones, que ya es propiamente las consultas que harán los 12 integrantes del panel de jurados, de forma tal que a partir de ese momento, cuando inicien esas deliberaciones de esos jurados, pues ya estaremos atentos a conocer el veredicto en el momento cuando ellos lo tengan. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte. Estados Unidos refuerza militarmente su frontera con México ante la no aprobación del presupuesto para construir el muro. El presidente Donald Trump ha ordenado el envío de más tropas a esta zona. El Departamento de Defensa de Estados Unidos va a trasladar 3.750 soldados adicionales durante 3 meses. Este periodo en el que van a ayudar a construir unos 240 metros de alambrada y darán apoyo logístico a los agentes fronterizos. Con esta tropa, el número total de soldados en la frontera común asciende ya a 4.350, según los datos ofrecidos por el Pentágono. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy su Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La iniciativa mexicana que encabeza la Subsecretaría de Derechos Humanos cuenta con la participación de los colectivos de familiares que durante los últimos años han adelantado la búsqueda de manera independiente. Según el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el objetivo fundamental es diseñar las bases generales, políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización, identificación de personas desaparecidas y no localizadas. Según datos oficiales, actualmente existen 40.000 personas de las que se desconoce su paradero, más de 100.000 o 1.100 fosas clandestinas y cerca de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. 3 personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras la activación de un carro bomba en Mogadiscio, Somalia. La explosión ocurrió en cercanías a un centro comercial, según información oficial. El ataque ocurre una semana después de que 2 carros bomba estallaran en la capital del país y que el grupo yihadista Al-Shabaab se atribuyera la responsabilidad del atentado en el que murieron 7 personas. Tragedia en la capital de Rusia. Un poderoso incendio ha consumido buena parte de un edificio residencial construido en 1913 y que había sido declarado como patrimonio arquitectónico. A la 1 de la mañana se ha declarado esta emergencia por la conflagración que comenzó en el 5º piso. 7 personas han muerto en este hecho, incluido un menor de edad. El lugar ha sido evacuado y 40 personas lograron salir con vida. Las autoridades han puesto en marcha una investigación para aclarar las causas de este siniestro que, según las primeras informaciones, pudo haber sido originado por un cortocircuito o una imprudencia de los inquilinos. No se desatará una nueva guerra fría, son las palabras del canciller de Rusia refiriéndose al reciente retiro de Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Washington asegura que Moscú violó dicho pacto al desarrollar un misil de crucero que viola los términos de lo acordado en 1987. Vladimir Putin anunció a su vez el retiro de su país de ese mismo tratado este fin de semana. No creo que estemos hablando del desarrollo de una nueva guerra fría. Pero como usted lo ha dicho, una nueva era ha comenzado. Y lo característico de esta nueva era es que los Estados Unidos ha tomado el curso de romper con los sistemas internacionales de control de armas y los sistemas que reducían las armas estratégicas. Es una lástima. Equipos de rescate de Italia han logrado encontrar en los Alpes los cuerpos sin vida de 3 esquiadores que fueron alcanzados por una avalancha cerca de un resort. 2 británicos y 2 franceses habían sido reportados como desaparecidos. Esto significa que un cuarto deportista aún no ha sido encontrado. Los bomberos llevaron perros a este sitio, al lugar de los hechos, para reforzar las labores de búsqueda. Según las autoridades, al menos 8 personas han muerto como resultado de las avalanchas durante el fin de semana. Avanza la visita del Papa Francisco a Emiratos Árabes Unidos. El pontífice católico se reunió a primera hora en el Palacio Presidencial de Abu Dhabi con el presidente Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Este es el primer acto oficial de su visita al país, la primera de un pontífice a la península arábiga.
El encuentro con las autoridades es privado y se desconoce qué asuntos abordaron en esa reunión. El máximo jerarca de la Iglesia Católica fue invitado para participar en el encuentro de Fraternidad Humana, una conferencia en la que toman parte representantes de todas las religiones, pero sobre todo cristianos y musulmanes. El Papa va a ofrecer mañana una misa multitudinaria para los fieles católicos, la mayoría de los cuales son extranjeros que residen allí en los Emiratos Árabes.